Ya va a iniciar. This call is now being recorded. Ok, salió ahí hablando inglés ahí, no sé qué dijo, pero dijo algo. Ya está, ya está grabando, pues. Bien, entonces, como les comentaba muchachos, andamos sin luz desde las 6. Esperemos que sea lo que dice el operador, que es que el cambio de una transición a otro operador va a ser fastidioso porque están haciendo mantenimiento. Esperemos que sea mantenimiento y no falte el servicio. Eh, eh, Vamos a hacer la tutoría con un teléfono. Yo estoy trabajando con mi teléfono personal, pero les comento que tengo poquito de batería. No imaginé que se iba a ir la luz. Y el teléfono, aunque lo cargo en la noche, lo descargué por allá como a las 4 de la mañana que empezó a timbrar por una alarma de una pastilla que me tengo que tomar esa hora. Y desde ese momento no lo descargué, me tengo como 45% de batería. Espero que nos dure para la tutoría completa y la podamos hacer por aquí por el teléfono. Como les decía antes de grabar, al mal tiempo, buena cara y sacar los beneficios de todo lo que se pueda. Afortunadamente tenemos estos aparaticos y yo tengo plan de datos y no se nos complica la cosa. Bien, como les comentaba antes, se acabó la primera unidad, ya estamos en la segunda unidad. Creo que hoy se vence una actividad, si no me equivoco, el protocolo, uno de los protocolos creo que se vence hoy. No le coloqué actividad, este protocolo sí necesito que lo hagan de una manera, yo no le coloqué tema, creo que esta síntesis de la unidad, si no me equivoco, esa síntesis de la unidad eh, debe ser muy buena. Es decir, esta unidad es diseño y análisis de bases de datos. En diseño y análisis de bases de datos, básicamente lo que se trata son todas las técnicas, pasos, recomendaciones y procedimientos para coger un problema, un proceso, una situación, desmenuzarla en elementos más pequeños, como por ejemplo eh, conjuntos, sacar todos los conjuntos posibles. Acuérdense de la teoría de conjuntos. Un conjunto es eh, algo que representa entidades del mismo tipo, elementos del mismo tipo, objetos de la misma clase, objetos del mismo tipo, elementos comunes que se definen de la misma manera. Entonces, por ejemplo, podemos tener el conjunto de apartamentos, el conjunto de teléfonos, el conjunto de estudiantes, el conjunto de docentes, el conjunto de universidades, el conjunto de programas académicos, el conjunto de lámparas. Estoy viendo aquí en mi cuarto lámparas, el conjunto de abanicos, el conjunto de aire acondicionado, el conjunto de closets, el conjunto de puertas, el conjunto de computadores, el conjunto de jeans, el conjunto de lámparas, bueno, etcétera, 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 etcétera. Cada cosita pertenece a un conjunto. Cada cosita que nosotros veamos en este mundo o sintamos o imaginemos que sea físico, que podamos tocar, tangible, o intangible, que no se pueda tocar, pero sepamos que existe. Por ejemplo, el software, por ejemplo, el alma, por ejemplo, el aire, el voltaje, una ecuación. Esas son cosas intangibles. Un proceso, por ejemplo, un proceso, el pago de una nómina es un proceso intangible. Una cuenta de ahorro es un proceso intangible. Que sabemos que existe, pero cada uno de ellos tiene propiedades, atributos, cualidades, características, ¿ya? Entonces sabemos que hay varios en la vida real o imaginaria, ficticia, hay varios. Cada uno de ellos tiene sus propios valores y cada uno de ellos tiene pertenece a un conjunto específico. Yo no puedo meter el computador en el conjunto de los jeans, porque no, un computador no es un jean ni se define como un jean, pero yo puedo tener un jean con un pantalón, con otro pantalón, con otro pantalón, con otro jean en el conjunto de los jeans o de los pantalones, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, yo puedo sacar el conjunto pantalones que tenga sus cualidades. Entonces empiezo a analizar un pantalón y empiezo a decir, bueno, un pantalón tiene una talla, tiene un color, tiene un tipo de tela, tiene un modelo, número de bolsillos,
si tienen pretina, cierre, que le dicen, etcétera. Ya, esas cualidades definen a cualquier pantalón. Entonces, disculpen que esta tutoría por teléfono no es lo mismo, tengo el teléfono aquí en la mano. Y bueno, ok. Entonces, cada pantaloncito que yo vea lo voy a incluir en ese conjunto. Entonces, para que tengan una idea, el pantalón es una instancia, cada pantalón, cada jean, cada cosa que yo vea que pertenezca al conjunto de pantalones, se le llama tupla, instancia, objeto, eh, entidad. Así lo vamos a llamar ahora, entidad. Entonces, si yo tengo 50 jeans, cada uno tendría, o 50 pantalones, cada uno tendría sus propios atributos. Estos atributos son comunes, es decir, que todos los 50 jeans tendrían talla, todos los 50 jeans tendrían tipo de tela, también tendrían marca, también tendrían altura, porque los pantalones a veces tienen una talla, pero tienen una altura de la manga, que le dicen altura de la manga. La talla es el ancho, el tipo de tela, el color, el precio. Esas cositas son comunes, son atributos que definen a cualquier pantalón. Pero los datos que están internos, aunque se repitan, porque yo puedo tener dos pantalones de color azul, 10 de color negro, eh, dos de color blanco, ese valor blanco, negro, azul es el dominio de uno de los atributos llamado color. Las tallas, el número de la talla que le corresponde a cada pantalón, aunque se repitan, cada número le corresponde a un pantalón específico, aunque se repitan. ¿Ya? Entonces ese dato se llama dominio del atributo, en este caso sería el dominio de la talla. Y así, bueno, a ese conjunto nosotros lo vamos a llamar conjunto de entidades. Y a cada elemento de ese conjunto, es decir, a cada uno de los 50 pantalones, lo vamos a llamar entidad. ¿Comprendieron eso? Sí, hasta ahí. Perfecto. Entonces, si yo analizo, sigo analizando el contexto donde estoy, me dicen que haga un inventario de todos los elementos que hay en una casa, una base de datos, sobre todo los elementos que hay en una casa. Entonces, ¿qué hago? Vengo y analizo todos los posibles conjuntos que hay y empiezo a tocar un papel, empiezo a escribir los conjuntos y empiezo a colocar, bueno, hay un conjunto. Primero, el conjunto de las puertas. Y empiezo a identificar las puertas. Las puertas tienen alto, ancho, grosor, número de cerraduras, color y tipo de material. Ya tengo mi conjunto de las puertas. Mi conjunto de entidades puertas. Y esta casa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repito, voy a dar fuera del centro. Puerta de la sala. Puerta del cuarto de servicio. Puerta del baño de la sala. Puerta del cuarto de la niña. Van 4. 1, 2, 3, 4. Puerta del cuarto de los niños, 5. Puerta del cuarto mío, 6. Puerta del cuarto del baño mío, 7 puertas. Ah, y la puerta del balcón, 8 puertas. Esta casa tiene 8 tuplas de tipo puerta, 8 elementos del conjunto puerta, 8 objetos de la clase puerta, 8 entidades del conjunto de entidades puerta. ¿Entendieron eso? Sí. Sí, claro. Yo le puedo quitar puertas a la casa, puedo ponerle más puertas. Y cada puerta tiene su material. Por ejemplo, la puerta de la sala de la casa es de madera. Las puertas que están dentro de cada closet son de un material ahí que uno le mete un puño y sale el brazo al otro lado. Se llama MDF. La puerta de los cuartos son como de la sala. Del balcón es como de aluminio con
con vidrio troquelado, etcétera. Y incluso tengo una reja en la puerta, también serían 9. Incluso las puertitas que están dentro de cada baño, que es el que separa el baño, la ducha con el baño. Serían, son 3 baños, serían 9, 13, 14 puertas. No, Profe, 12 pero puertas. dentro del conjunto de puerta entraría también la reja. Sí, la reja, una puerta. ¿Cuál es el objetivo de la puerta, para ver? O sea, brindarle seguridad a la casa y que no ingrese nadie. ¿Y qué hace una reja? Más seguridad. Lo También mismo. tener más seguridad. Lo mismo, es una puerta. Lo que pasa es que es una puerta transparente. Ok. Bien, tiene materiales, tiene alto, tiene ancho, tiene todo lo que tiene una puerta. Lo que pasa es que es transparente y tiene un color porque es de color café. Bien, es para que vean que una reja se define como una puerta, que cumple el mismo objetivo. Lo que pasa es que es un tipo especial de puerta. Bien, entonces empecé con las puertas. Ahora voy a hacer y reviso. Bueno, yo tengo cuartos. Entonces me dijeron que hicieran una base de datos sobre los elementos, el inventario de los elementos de una casa. Entonces yo tengo cuartos. Y cuartos como tal, sé que es un conjunto porque hay varios. Además de eso, si haya varios o no, sé que cuartos es una entidad. ¿Por qué es una entidad? Porque tiene propiedades, cualidades, atributos, características que lo definen, aunque nomás hay uno solo. Por ejemplo, está el alto, el ancho, el área del cuarto. Eh, Básicamente eso, el área, el alto, ancho y largo, y el área que se calcularía con esos valores. El área es un atributo especial porque es un atributo cuyo valor se calcula con el valor del alto, del ancho y del largo. Ya ese valor no lo ingresamos, sino que lo calculamos. Depende de los otros valores. Ese atributo se le llama atributo ese valor se llama atributo derivado. Derivado, un atributo cuyo valor se calcula con el valor de otros atributos de la misma clase, de la misma entidad o de otra entidad. Entonces esta casa tiene varios cuartos, cada uno con sus propios valores. Luego sigo andando y digo, bueno, baños. Baños es otra entidad. Tiene alto, ancho, largo. Tiene además si tiene o no respirador, si tiene o no lavamano, si tiene o no ducha caliente de esa agua que se abre y se cierra, que tiene 2 plumas. Uno va controlando. O sea, en la ciudad, aquí en el pueblo, en la costa, poner esa vaina es una locura. Pero en la ciudad uno llega y sobre todo uno a los hoteles y encuentra la ducha con dos perillitas, una roja y la otra azulita. Entonces uno va cuadrando, va abriendo la roja, que es caliente, y va viendo la azulita y va enfriando, hasta que busca uno el clima perfecto del agua y con esa se baña. Si tiene eso se llama ducha, en realidad se llama calefacción, eh, calentador. Profe, Dime, usted sabe que pues las puertas serían una entidad, ¿cierto? cada puerta es una entidad. Las puertas es el conjunto de entidades. Ok. Cada puerta sería una entidad. Y entonces usted sabe que los baños también tienen puertas y a veces tienen dos. Exacto, Tienen dos. ¿Sí me entiende? exacto, ¿Cierto? exacto. Entonces, ¿cómo sería ahí, digamos, una entidad sobre otra? O sea, como que, Vamos a terminar. Primero hay que hacer el primer paso, es identificar todas las entidades. Ese es el primer paso, todas las entidades y saber a qué conjunto pertenecen. Ya, después hacemos lo que tú dices que no se llama, no es que una sobre la otra, sino se llaman relaciones. Se conectan mediante una cosa que se llama interrelación. Pero primero el paso es, no se pueden volar ningún paso porque si se ponen a volarse los pasos por decir una cosa con la otra, se les olvida la vaina y queda el diagrama en relación malísimo. Y si el diagrama en relación queda malísimo, queda malísima la base de datos.
Y si queda mal la base de datos, el sistema de base de datos no va a funcionar adecuadamente. Bien, entonces tenemos los cuartos. Va alguien que vaya anotando, por favor. Tenemos las puertas, los cuartos y los baños. Y sigo caminando por mi casa y me encuentro con la cocina. Hay casas que tienen dos cocinas. Le voy a decir que mi casa en mi pueblo es muy pequeña, pero tiene dos cocinas. Una cocina dentro de la casa y tiene una cocina en el patio, porque las casas de Así, los pueblos tienen unos así patios que es. parecen una finca, no joda. Yo digo la hectárea, esa vaina es grandísima. Y mi mamá tiene una cocinita antigua de chocita allá atrás para cuando hacemos las reuniones. Entonces, que queremos cocinar con leña, vaina así. Allá atrás tiene su chocita, con sus ollas que no entra acá a la casa, sino que las deja allá porque están tiznadas, que le dicen a uno y que están tiznadas, llenas de tizón, de mugre, de hollín. de carbón. Y allá mismo, en la misma cosita de la chocita de allá atrás, tiene las totumas guindadas así, con la cucharita de palo y la vaina. Ya, de recuerdo de cuando mi mamá tenía esa casita chiquitica de bareque, nunca la tumbó, la tiene allá atrás. Y allá nosotros nos vamos y colocamos una máquina y nos quedamos ahí todo el día en las mañanitas. Por ejemplo, cuando nos vamos, si fuera un día como hoy que teníamos pensado ir para allá, normalmente cada puente nos vamos, pero como esta pandemia es mejor tener a los viejos solitos que no. Ahora mismo no es época de visita. Ahora mismo es época de, si uno quiere a una persona, es de no visitarla. Porque si la visita, no la quiere. Porque le puede llevar virus. Y si uno le lleva el virus a una persona, porque quiere que se muera. O quiere que le dé algo malo. Entonces ahora se le demuestra más querer a las personas a distancia. ¿Sí o no? Protegiéndolas, ¿cierto? Por eso no hemos podido ir al pueblo de hace 8 meses. Bien. A mis hijos les fascina irse para allá, sobre todo para ese bollo que les digo. Un tiro unas hamacas ahí, hay un poco de loros y pajaritos y te queda uno ahí durmiendo todo el día en la hamaca esa, hablando, jugando, viendo el teléfono, jugando parqueo, jugando dominó y a veces de vez en cuando, sin ser pecador ni nada de esas cosas, porque una cosa, otra cosa, la cajita de cervecita debajo. Bien, ok. Eh, entonces, revisamos y tenemos la cocina. Este apartamento tiene una cocina. Hay una sola entidad de tipo cocina, ¿ya? Si la quieren poner ahí, la ponen. Si no, identificamos, la tenemos pendiente ahí. Identificamos sus propiedades, sus atributos, cualidades, características. Entonces la cocina tiene número de estufas, tiene número de tomacorrientes, tiene, si tiene o no tiene alacena, es donde uno coloca las cositas, esta sí tiene alacena, si tiene o no tiene respirador. La plata. Yo la plata lo colocaría como una entidad, porque un juego tiene sus propios atributos. Entonces, los atributos son cosas atómicas. ¿Qué significa atómicas? Que el dato es uno solo, no son varios. ¿Entendieron? Yo no puedo decir que la cocina es un atributo, porque la cocina tiene otros atributos. Por lo tanto, la cocina es una entidad. Así hay una sola, es una entidad. Que sea una entidad que pertenece al conjunto de entidades cocinas, donde en este caso hay una sola. Pero eso no quiere decir que las reglas, quiere decir que una casa tenga una sola cocina. ¿Entendieron? Sí. Por ejemplo, yo puedo tener conjunto casa, el conjunto de entidades casa, y en este caso tendría una sola, la casa en la que estoy analizando el caso. Y la casa como tal es una entidad porque tiene sus propios atributos. Tiene el atributo dirección, tiene el atributo color, tiene el atributo alto, ancho, largo, tiene el atributo tipo, este es un apartamento, tiene el atributo piso en el que se encuentra, tiene el atributo número del apartamento, etcétera, ¿ya? Tiene varios atributos. Entonces, como tal, es una entidad que pertenece al conjunto de entidades, apartamentos o casas.
Y dentro de este apartamento hay un conjunto, hay otro pocotón de objetos, de entidades. Cada uno tendríamos que analizarlo y meterlo en un conjunto específico, también llamado conjunto de entidades. Entonces, dime. Cuando la base de datos, digamos, se hace o se tiene que hacer grande así en ese sentido, digamos, el edificio sería una entidad, ¿cierto? Sí, pero ponme atención. Hay algo importante ahí que yo me imagino que ya tuvieron que haber leído, que se llama universo de la base de datos. Sí, El claro. universo de la base de datos es el contexto, es el alcance del sistema, los límites. Y eso tienen que identificarlo de una manera, es lo primerito que tienen que hacer. Yo ya comencé a hablar sobre el inventario de los elementos que hay en una casa. Ya edificio se sale de la casa, del alcance. Porque si me pongo un edificio, entonces los edificios están en un barrio. Entonces encuentro el conjunto de barrios. Y si me doy cuenta, los barrios tienen eh, calles, entonces el conjunto de las calles. Si me doy cuenta, los barrios tienen parques. Y si me doy cuenta, los barrios están en una ciudad, entonces el conjunto de ciudades. Si me doy cuenta, las ciudades están en un departamento. Y si me doy cuenta, los departamentos están en un país. Si me doy cuenta, hay varios países, y los países tienen esto. Y si me doy cuenta, están dentro de un continente, están los continentes. Y si me doy cuenta, entonces en los apartamentos hay garajes. Y entonces los garajes tienen carros, entonces me identifico con los carros. Y entonces me doy cuenta que los carros tienen motores. Y si me salgo, ¿sí me entiendes? Termino haciendo la base de datos más absurda del mundo, donde voy a guardar son cositas, voy a gestionar solo los inventarios de una casa y ya estoy metido con motores de los carros. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Profe, pero para eso, para no caer en ese absurdo, hay que seguirse por la regla de juego, por lo que le está pidiendo el problema solamente, el Por eso ejercicio, se llama negocio, en ingeniería de software se llama negocio, por las reglas del la negocio. regla del negocio. O también le dicen por las reglas del dominio. Pero en base de datos eso tiene un nombre, universo, así se llama. Tiene uno que enmarcarse en el universo de la base de datos. O el contexto, también lo encuentran en algunos libros como contexto, también lo encuentran como alcance de la base de datos, alcance, contexto, Y universo, son lo mismo. Ya, no puede salirse uno de ahí porque termina uno resolviendo el mundo completo y nunca va a terminar, jamás. Porque una cosa lleva a la otra y la otra a la otra. ¿Sí me explico? Terminamos con los médicos porque si los carros tienen con los mecánicos y los almacenes y todo, porque todo se conecta. Por una u otra razón, profe, con los médicos, claro, porque es que los carros tienen unos propietarios, los propietarios se enferman y los atienden unos médicos que están en una GPS, y etcétera, etcétera, etcétera. Y las enfermedades y las drogas, hasta llegamos hasta los cementerios, el día que se muere la persona, y entonces los cementerios tienen unos ataúdes, y los ataúdes tienen una propiedad, y los ataúdes hacen parte con otros ataúdes, y los ataúdes tienen una empresa, y los ataúdes los hacen a través de unos árboles, y los árboles, no joda, terminamos haciendo. Llegamos políticos, empresarios. Claro, entonces es muy importante contextualizar la base de datos, no salirse del alcance. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo pertinente de ese sistema de base de datos? Lo que no sea pertinente ni lo tocamos, porque ¿qué va a ser guardado un dato en la base de datos que no tiene nada que ver con el objetivo fundamental para la cual se hizo? ¿Entendieron? Exacto, sería como que ocupa espacio ahí en esa vaina. No le doy Sí. sentido. Y entre más grande y más cosas tenga, más lenta va a ser, porque obviamente tiene más cosas que buscar. Es como si yo les dijera, a mí siempre me pasa, yo soy desordenado, o sea, desordenado por momentos. ¿Cómo les explico? Si yo viviera solo, tuviese pantaloncillo guindando en la aleta del abanico, ahí. Las medias las tuviese metidas debajo del colchón de la cama. Pero llega un momentico en que ese fastidio, ese desorden me fastidia. Y yo hago mi orden y empiezo a ordenar. Cuando ordeno, no encuentro las cosas. Cuando las tengo desordenadas, las encuentro. Es decir, que cuando la señora que nos trabaja a nosotros, bueno, nos trabaja porque ahora nos toca a nosotros, a mí y a mi esposo hacer todo, por lo de la evitar que gente extraña, gente extraña no, porque ya no es extraña, que no tengamos relación con el entorno externo y que vivamos todos aquí en la casa por lo de la pandemia, evitar que entre el virus a la casa. Por eso la señora Mariana nos ha llegado acá, tiene 6 meses que no ha llegado, nosotros la ayudamos mucho.
le regalamos cositas, le mandamos platique, cosas de eso para que se mantenga. Pero cuando ella llega y entra al cuarto y me lo ordena, ya parece que me pegara una cachetada, ¿no? Parece que me empujara, me tala la mamá. No encuentro nada. En mi orden, que es mi desorden, yo encuentro las cosas. Y cuando me la ordenan, no las encuentro. Les doy el ejemplo ese porque si yo les doy a ustedes enorme, una bodega enorme como un estadio para que organicen las cosas y guarden todo lo que les voy a dar ahí. Ustedes como administrador de la bodega miran de la bodega hacia afuera y no pasa nada. Pero cuando les traen un objeto y lo agarran y lo toman y abren la puerta de la bodega y miran la bodega, ven esa vaina enorme. ¿Ustedes qué van a hacer? No, ese pendejo de ir a colocarla al último lugar, allá al fondo. ¿Sí o no? La van a colocar ahí, al ladito de ustedes. Después llega otro y lo colocan ahí, después llega otro y lo colocan ahí, después llega otro y lo colocan ahí, después llega otro. Pasaron un mes y ustedes le entregaron 1000 elementos y la bodega tiene capacidad para 2 millones de elementos. Entonces tienen por ahí como el 0.5% de ocupación. Y todos esos 1000 elementos los tienen ahí cerquitica de la puerta de ustedes, porque ustedes no hacen pendejo de caminar hasta el final de la bodega para ir a buscar un elemento. ¿Me explico? Voy a ponerles este ejemplo para que vean. Luego de un tiempo, ya no guardan casi cosas, sino que empiezan a buscar. Llega la gente a buscar sus cosas. Ven acá, yo te dije que me guardaras un bolso. Listo. Los primeros días tenías 1000 y tú sabías dónde estaba el bolso. Vale, buscabas el bolso, está aquí está. Ves que el televisor, pues, ya como tengo 1000, usted te critica, yo entro y busco un televisor. Pero con el tiempo ya no tienes 1000, tienes 500.000. Como dicen en la emisora, 500.000. Y ahora te voy a decir que me busque mi bolso. ¿Cómo? ¿Será que te vas a demorar más o te vas a demorar menos ahora para buscar un bolso? Pregunta. Pregunto. El tiempo de consulta en esa bodega para buscar un bolso es el mismo, es el mismo tiempo de cuando tenía 1000 o cuando tenía 500.000. No, profe. Jamás, jamás. Primero que la bodega ya no está tan vacía, ya va por casi la mitad, un cuarto. Segundo, hay más elementos. El tiempo de selección, identificación, ubicación de cada elemento para identificar cuál es el que buscas es más largo porque hay más elementos. Además de eso, el espacio que te toca recorrer en la bodega es mayor que el de antes, porque antes las tenías en la sillita, al ladito, de medio te movías la sillita y encontrabas la sillita. Ahora te toca caminar. Así es. Y digamos que todos esos elementos sean puro bolso. O sea, también. Exacto, ¿Cierto? exacto. Que tú sepas que dice, bueno, por aquí no tengo, esto no lo voy a mirar porque estos son zapatos. Entonces tú no miras para los zapatos, sino que miras para los bolsos. Pero si todos son bolsos, es más complicado. ¿Ya? Entonces, es por eso que hay que hacer el alcance de la base de datos lo más limitado y real posible al problema, al dominio, al negocio que se le está, sobre el cual se va a trabajar. Universo se llama eso acá. En el libro, la mayoría de los libros le llaman universo de la base de datos. ¿Me explico? Bien, entonces si seguimos con el ejemplo, entonces encontramos equipos de sonido, electrodomésticos, vamos a llamarlo así, electrodomésticos. Entonces de los electrodomésticos encontramos el equipo de sonido, electrónicos, el equipo de sonido, un secador, computadores, teléfonos móviles, todos los aparaticos del iPad, el cosito ese del hijo mío de jugar, no me acuerdo cómo se llama, el Switch, todo ese poco de vainas que electrónicas que hay en la casa. Incluso tengo un aparatico ahí que... Barra sonido. Sí, el televisor, todo ese poco. Todas esas cositas hacen parte del conjunto de entidades, dispositivos electrónicos. Entonces le sacamos sus propiedades. Marca, modelo, la marca es una cosa, el modelo es una cosa. ¿Ya? El modelo nomás es el año, la versión es, por ejemplo, el televisor mío, yo tengo un televisor acá en la sala que se llama marca G. Modelo lo compré por allá
hace como 4 años, en el 90, en el 1990, en el 2017, por allá. Lo compré en una oferta que había en Panamericana, en el Éxito, Castellana. Lo estaban rematando el 24 de diciembre y se me dio por salir. La plata me estaba picando en el bolsillo, la deuda, porque la plata no la tenía, la deuda. Y salí y que a comprarme unos audífonos, terminé comprándome un televisor. Entonces lo compré y es marca LG, modelo 2017, versión LMS, no sé qué vaina, porque hace poquitico llamé al técnico para que viniera, que se apagaba así de repente. Y me dijo, dígame el nombre de la marca LG, modelo, tal cosa, versión. Entonces yo, ¿y la versión? ¿Dónde encuentro esa vaina? Él me dijo, búsquese la factura. Y yo, sí, la factura no la tengo. Bueno, búsquese el modelo, mira, no lo tengo. Entonces tomé una foto, pues atrás, en un cuadrito que hay atrás. Efectivo, yo no le tomé la foto, sino que cuando él me dijo que voy allá atrás, hay una plaquita ahí, una cosita. Ahí dice LG tal cosa. Y versión serial, no sé qué vaina. Y yo le dije, ah, es este. Me dice, sí, esta es. Entonces tiene una marca, tiene un modelo, tiene una versión, tiene un precio, tiene un color, tiene una función, televisor, Un tamaño. un tamaño, etcétera. Todas las cosas que yo necesite sacarle a ese atributo. Las que necesite, las que no necesite, las desecho. Ya, tampoco le voy a poner punticos negros, rayones. ¿Me explico? Cosas innecesarias, no que las tiene, pero Ni que no son botones. ni número de botones, exacto, y nada de esas cosas, porque no son necesarias. Pero lo más necesario sí, lo que más se requiera sí. Bien, y encuentro todas las cosas, encuentro también los abanicos, encuentro un abanico y encuentro un abanico. Hay varios abanicos, entonces cada abanico es una entidad que corresponde a conjunto de entidades con su respectivo atributo. Y encuentro las camas, y encuentro la ropa, y encuentro las lámparas, y encuentro los closets, encuentro los aires acondicionados, encuentro las ventanas, encuentro las lámparas, encuentro elementos de aseo, elementos de cocina, las estufas, las neveras, todo ese poco de vainas corresponden cada una a una entidad particular y cada entidad común, o sea, cuando yo encuentro dos cosas del mismo tipo, de la misma clase, del mismo molde, del mismo conjunto, entonces estamos hablando que son entidades del mismo conjunto de entidades. Por ejemplo, aquí hay 5 computadores. Cada uno ahora con la pandemia nos tocó meternos las manos al bolsillo a mi esposa y a mí endeudando para comprar computadores porque yo trabajo con docencia, trabajo con computador. Mi esposa trabaja con docencia, trabaja con computador. Yo trabajo con la empresa, necesito un computador porque si no, no puedo mirar qué es lo que están desarrollando, no puedo mirar qué es lo que están haciendo, cómo hablar con mis clientes, etcétera. Mis hijos estudian en el colegio, cada uno, 2 en la universidad, 1 y 2 en el colegio, 3 en la universidad y 3 en el colegio, 2 en el colegio. Pero 2 no los tengo aquí, sino que aquí vivo con 3. De los 3, cada uno me pidió un computador porque cuando estábamos empezando era una locura, teníamos 3, el mío, el de mi esposa y el de mi hijo que está en la universidad. Pero los 2 pequeñitos, cuando estaban en clase, no, por mucho que uno quisiera que la clase o ahorrarse el computador, eh, estaba el teléfono, entonces le damos el teléfono, papi, que el teléfono no, porque no se ve muy bien, entonces tenían las clases esas de manualidades y las de matemáticas en el teléfono, es un complique. Y yo le daba el mío y Jenny le daba el de ella, pero o a veces nos cambiamos de computador, con el computador con el teléfono, pero entonces a nosotros se nos trasladamos el problema para acá. Porque si yo le daba mi computadora a ellos, yo tenía que hacer algo y no podía porque ellos estaban en casa todavía. De decisión, una noche nos sentamos, ya teníamos una semana y media de pandemia, de cuarentena, perdón, y la pandemia empezó mucho más en diciembre del año pasado. De cuarentena colombiana, teníamos casi 2 semanas y ya estábamos desesperados y nos miramos así en la cara, en la cama. Y yo le dije, ¿estás pensando lo mismo? Y yo me dijo, sí, mañana salimos a comprar esos 2 computadores, tú uno y yo uno, para que vean cómo nos pone a parir la situación, que no teníamos ni idea de ese gasto. De cada computador, 1,5 millones cada uno. Bien, entonces los computadores, etcétera. Y yo tengo un conjunto grandote de subconjuntos. El conjunto grandote es el universo de la base de datos, el contexto, lo que nosotros llamamos base de datos.
Ese conjunto grandote llamado base de datos tiene una serie de subconjuntos internos. Cada subconjunto tiene sus propios elementos. Entonces, si lo hablamos en términos de base de datos, tengo una base de datos que sería el conjunto enorme, y cada subconjunto sería el conjunto de entidades, y dentro de cada subconjunto de entidades hay unos elementos que serían las entidades. Y cada entidad tiene unos datos. Esos datos se guardan en atributos, llamados también características, cualidades. Acá lo vamos a llamar atributos. ¿Comprendieron todo eso? Ahora les digo una cosa con mucho respeto. Si ustedes se quedan con mi explicación, lo siento, pero no van a triunfar en la vida. Porque mi explicación es una introducción. Eso lo explica unos libros y un material que yo coloqué en la plataforma. Que igual se lo voy a colocar de nuevo otra vez, más material. O simplemente buscando, simplemente teniendo la disposición, las ganas, la disponibilidad y sobre todo las ganas, el deseo de superarse y de ser experto y muy bueno en lo que estoy estudiando y no pasar por la universidad y perder 5 años de tiempo, porque eso es lo que más duele, perderlo. Lo demás se recupera, la plata y todo lo que uno hace para estudiar se recupera, pero el tiempo no. Entonces, ojo con eso porque él va avanzando y cada huequito que ustedes creen en su carrera porque les dio flojera estudiar, porque no le prestaron atención, porque no es importante, todo es importante en el estudio y hay que aprenderlo. No que me lo enseñen, porque ese es el peor error que el estudiante puede hacer. Ahí dejaría de llamarse estudiante, sino que sería un repitente, como un loro. Repite todo lo que le dicen. El loro no piensa ni genera palabras, no tiene la capacidad de generar palabras propias, porque no piensa. Entonces, el estudiante que sea como un loro no va a triunfar en la vida, va a ser simplemente una persona que pasó por la universidad y seguramente va a tener 200.000 fracasos, porque nunca va a poder ejercer como persona, porque no tiene las competencias. Entonces, para evitar ser un loro, hay que estudiar, leer y practicar, estudiar, leer, practicar, y eso es así investigando en libros, en los materiales que el profesor coloca, en los materiales que están en internet disponibles, haciendo cursos gratuitos, haciendo cursos, comprando cursos, etcétera. Yo soy amante de los cursos, por ahí hice una aplicación y le mandaba cursos a los estudiantes a estudiantes no, me di cuenta que le mandó un pocotón de estudiantes, pero le mandó a los profesores, a mi familia, a mis hijos. Fue un curso que estaba haciendo de bots, de robots, haciendo bots. En robots no, hay dos tipos de robots, robots técnicos, físicos, con electrónica, y que se programan, y también uno hace robots con software, que no son electrónicos, sino que son software, le llaman bots. Por ejemplo, esos bots que uno entra y empieza a hablar y hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Soy Liliana. Y uno pendejo viene y le escribe, hola Liliana, y Liliana le dice, ¿cómo estás? ¿Me regalas tu nombre? Entonces uno le dice, John, hola John, ¿cómo has pasado? Y uno escribe, bien, tú Liliana, ¿en qué te puedo servir? Entonces uno le escribe, necesito atención sobre el plan de datos. Un momentico. Entonces la Liliana que está allá está buscando información sobre el plan de datos. Y me aparece que tengo los siguientes planes de datos. Entonces, escríbeme por favor qué quieres. Y uno escribe que factura, deseo mi factura. Entonces, la Liliana en otro lado viene y busca la factura. Y después dice, bueno, listo, necesito que me des tu número telefónico. Y uno escribe el número telefónico, ahí está. Y la Liliana del otro lado viene y coge el número telefónico, va a la base de datos, consulta y dice, tu plan es tal y vence tal. Aunque ustedes no lo crean, estaban hablando solos. No estaban hablando con ninguna Liliana. Eso es un programa que se llama bots, que yo quería aprenderlos a hacer y compré un curso en Udemy que me costó $29 y los aprendí a hacer con Python y con JavaScript. Y después el muchacho del que compré el curso me dijo que tenía uno en promoción, que por haber comprado ese me dejaba el otro en $10. Cómo hacer bots para Android con Java. Y se me ocurrió hacer un bot bien bacano que hice para los estudiantes, donde me mandaba la nota. Hice una prueba ahí, eso empezaron a hablar, profe, ¿qué es eso? Y yo, no, eso es un software que estaba haciendo una prueba. No se preocupe. Después que lo perfeccioné, empecé a mandar publicidad. Y es un proyecto que tengo, es un emprendimiento que tengo. Y se me ocurrió hacer que envíe archivos. Y empecé a tomar una cantidad de fotos a los cursos que compra Udemy, los descargo y los subo en Drive, porque uno no sabe cuándo Udemy lo van a hackear, lo van a tumbar y va a quedar offline, fuera de servicio.
y mi platica que le he metido más de 6 millones de pesos a esos cursos para mi empresa, para mí, para mis hijos, para etcétera, se me vaya a perder esa inversión. Entonces lo que hago es que lo descargo en una versión que se llama Udler y lo subo a Drive. En Drive no se me pierden jamás, ahí están, porque Drive es mío. Bien, y coloqué las imágenes y dije, y funcionó bien bacana. A algunos les llegaban unos, a otros no les llegaban. Eran 75 imágenes y el WhatsApp solamente soportaba en algunas versiones 32 y en otras versiones 52. No las otras 70 y pico, las otras restantes no las mandó, porque WhatsApp, estoy usando una versión gratuita del API de WhatsApp y esa limita el número de archivos que se puede mandar por mensaje. Si compro el API es la interfaz de programación de aplicaciones que tiene la mayoría de las funciones para integrarse con otro software. Hacer un software que se integre con otro se llama API. La versión paga sí permite un montón de cosas. La versión paga incluso puedo sacar por programación el estado de una persona, las fotos que le he mandado, las fotos que me ha mandado, filtrar palabras, hacer una estadística sobre la conversación. Tiene una API inteligente que dice si la conversación de una persona te dice más o menos cuáles son las conversaciones importantes, cuáles en aquellas se denota un tono de agresividad, de conflicto, conflictiva se les llama ahí. Conversaciones conflictivas, conversaciones amistosas, etcétera. Eso tiene un motor de inteligencia artificial que coge ese poco de texto y lo procesa y empieza a analizar texto y después te da unas probabilidades, porque eso es pura probabilidad. Probabilidad de que esta conversación sea así, Muy bacana. No me parece cara porque vale, creo que mensual, vale $15. Para una empresa, tener esa API es fundamental. ¿Por qué? Porque las empresas ahora día están vendiendo por WhatsApp y se hace a través de bots. Entonces un bot que analice la información de los clientes y devuelva la información sobre las tendencias de los clientes, etcétera, y que el cliente se ponga a hablar con WhatsApp creyendo que está hablando con una persona, eso es genial. Y me funcionó. Entonces, les comento todo eso para que sepan de que en realidad me tocó hacer una base de datos pequeñita de mis contactos con la misma aplicación de API, la API de WhatsApp me devuelve eso. Creé una aplicacioncita pequeñita ahí en Java y le digo, bueno, a estos contactos que están aquí, si tienen WhatsApp, mándales estas imágenes. Ya la otra cosita sí la enviaba yo, a los que me respondían les mandaba alguna cosita escrita. Pero me funcionó, creo que por ahí vi a Silfredo, creo que fue que me escribió tarde, porque le llegó, y lo puse en la mañanita y empezó a mandarlo así, de tanta. Como estoy trabajando con la API de WhatsApp gratuita, la API de WhatsApp gratuita no deja que uno envíe un montón de mensajes al mismo tiempo, porque es la gratuita. Entonces, creo que por cada 3 minutos va mandando uno. Y si tiene archivos, los manda cada 3, 4 minutos. La puse tempranito y por allá como a las 9:30 de la noche se habían acabado. Yo tengo como 3.000 contactos. Más. Tengo más contactos en mi teléfono. La cantidad de gente que uno como profesor conoce. Y es más, solamente cogía lo que tenía guardado y se me ocurrió la idea, como la mayoría de ustedes no los tengo guardados, los conozco por foticos o por cositas y a veces por conversaciones en las que hemos hablado, no los tengo guardados, se me ocurrió identificar cómo sacar, porque WhatsApp me devuelve solo los números, la API de WhatsApp solo me devuelve los números a los que tengo guardados. Los números que no tengo guardados, no, o sea, los grupos que normalmente no guardo a nadie, sino que creo el grupo y la gente se va enlazando, a esa vaina no entra, porque dice que la política de WhatsApp es que sean contactos, no desconocidos. Y se supone que si una persona está guardada es porque es un contacto, sino porque no es que sea un desconocido, sino es que no hay mucha relación frecuente entre esas dos personas. Se me ocurrió entrar a la agenda del teléfono, descargarla, la descarga en un Excel, por allá hay una opción que dice que contactos, exportar, la analicé, la viré bien y me di cuenta que tenía un montón de columnas ese Excel. Él descarga el archivo en CSV, lo abrí con ese, y empecé a eliminar las columnas que necesitaba
y solamente dejé las columnas, filtré y de esos aquellos teléfonos que no tengo, a los cuales no tienen número, no tienen nombre, ya, y los coloqué en la base de datos, como no sé quiénes son, ni les tengo nombre ni nada, porque solamente aparece el número, en la base de datos que creé, la columna nombre coloqué el número de teléfono, y en la columna teléfono coloqué el número de teléfono. Ya con esos dos daticos ya la aplicación que hice funciona. Nomás necesita porque le iba a colocar saludo, pero el nombre no me lo sacaba. De hecho, no lo saca, todavía no lo he terminado. La idea era que dijera saludos, tal, mira los cursos que tengo, etcétera, a disposición. Pero esa parte del nombre no me la daba, creo que el API no da el nombre, el API de WhatsApp no da el nombre para que uno lo pueda colocar en el WhatsApp. Me imagino que por problemas de seguridad, de esa vaina de haber data, de legalidad. Y cuando lo probé, empezó a mandarle los mensajes a los teléfonos que no tenía guardados. Ya simplemente por una idea que tuve, de dónde viene el problema del fondo, de la agenda. En la agenda donde están los teléfonos con nombre, con no sé quiénes son, les coloqué de nombre el mismo teléfono. Y ya automáticamente le empezó a funcionar. Elegante, bacana. Bien, entonces, tenemos ese conjunto de entidades metidas dentro de un conjunto grandote que se llama base de datos. Ahora, si analizo más, me doy cuenta que esas entidades, no conjunto de entidades, sino la entidad, porque en realidad uno mira son los elementos, el conjunto es algo abstracto que representa como un maletín, una bolsa. Ese conjunto de entidades tiene entidades, cada conjunto tiene sus propias entidades. Y me doy cuenta que cada entidad se puede relacionar con otra entidad, del mismo conjunto o de otro conjunto de entidades. Por ejemplo, el caso que decía, no me acuerdo quién fue el que dijo que profe, que no vi, Y hay que, acuérdense que, díganme el nombre porque ustedes me escuchan a mí, son varios, escuchan una voz, pero yo escucho varias. Entonces Daker dice, profe, y una puerta está metida dentro de un cuarto, dentro de un baño, dentro de un cuarto, y una puerta está sobre un cuarto, etc. Entonces, ahí nos damos cuenta que la entidad puerta, cualquier entidad puerta del conjunto de entidades puertas, está relacionada con habitación o con baño. ¿Sí o no? ¿Cierto? sí, señor. Por eso, entonces yo puedo tener, entonces, en vez de un conjunto de entidades llamada habitación y otro conjunto de entidades llamada baño, yo puedo decir que los baños y las habitaciones son áreas. Yo puedo tener un conjunto de entidades llamadas áreas, que tendrían como atributos, ese conjunto de entidades llamadas áreas representa cualquier entidad de un área en la casa. Entonces tengo el área de la cocina, el área de los baños, el área de los cuartos, el área de las salas, el área de los pasillos, el área del balcón, el área ya, básicamente eso es lo que tiene una casa, los pasillos, el balcón, el estudio, una salita, una oficina pequeñita que yo tengo allá en el cuarto de haceres, estudio chiquitico, una vaina ahí que sin bostezo y tiro los brazos me golpeo las manos, chiquitica, pero lo tomé para eso, parece un pequeño bañito. Bien, ahí tengo mi computadora y mi escritorio y me pongo a trabajar o me voy a dormir cuando la embarro y la mujer no me deja dormir en la cama. Me voy para allá. Bien, entonces, esas áreas que tienen alto, ancho, largo, tipo de área, este tipo de área si es sala, cocina, comedor, balcón, habitaciones. Ese sería el dato o el dominio del atributo tipo. Y esas áreas tienen puertas. Algunas tienen puertas, otras no tienen puertas. La sala no tiene puertas. El balcón sí tiene, las habitaciones sí tienen puertas. Hay un objeto que no es que esté sobre ni que esté dentro, sino que está relacionado con otro objeto. Una entidad está relacionada con otra entidad. Entonces hablamos que cualquier puerta debe estar en un área. Cualquier puerta del conjunto de entidades puertas, cualquier entidad puerta está relacionada con un área.
pero al revés no. Las áreas no necesariamente tienen puertas, puede que tengan puertas, una o dos o tres, pero puede pasar que yo saque del conjunto de entidades áreas una área específica al azar, la saque y cuando consulte me doy cuenta que esa área no tiene puertas. Por ejemplo, la cocina no tiene puertas. En mi apartamento mi cocina no tiene puertas. La sala y el comedor son uno solo, no tienen puertas. Sería la puerta principal. Sí tendrían puertas, sería la puerta principal, pero la puerta principal es la puerta. Bueno, si uno dice que la puerta de la sala sí tiene puertas, pero la cocina no tiene puertas. ¿Me explico? Los pasillos tampoco tienen puertas. Entonces, miren la relación. En el conjunto de entidades puertas y el conjunto de entidades áreas hay una serie de entidades metidas. En el conjunto de entidades puertas están todas las posibles puertas. Y en el conjunto de entidades áreas están todo el conjunto de áreas posibles en un apartamento, en una casa. Cuando yo saco uno al azar de ambos, lo que le saque a uno, lo que identifique de uno de los dos, le aplica a todos porque hacen parte de un conjunto. Y acuérdense que la regla de los conjuntos es un elemento de un conjunto tiene las mismas propiedades, relaciones y atributos de los elementos de ese mismo conjunto. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de burros, todos los burros son igualitos. ¿Cambia qué? La fecha en que nacieron, el peso. A veces puede que esos datos ni cambien, que sean iguales. ¿Me explico? Si tengo un conjunto de vacas, me acordé ahora mismo de que hoy debería estar yo por allá sabroso, revisando eso y montando burritos y cosas con los pelados allá en el pueblo. Y tengo un conjunto de vacas, todas las vacas de manera individual son únicas, pero puede pasar que las vacas tengan algunos atributos iguales, pero no quiere decir que las vacas sean las mismas. Una vaca con otra vaca no es la misma, aunque tengan los mismos atributos. Imagínense, maldita sea como dicen ustedes, salieron dos vacas exactamente idénticas, por muy idénticas que sean, tú pellizcas a una, la apoyas y la otra no chilla, porque son diferentes. ¿Sí me explico? Como el caso de los gemelos. Hay gemelos que son exactamente igualitos y uno los busca y no encuentra diferencia. Y ellos, eso es tan incómodo para ellos que ellos buscan la manera de identificarse. Uno engorda, el otro enflaquece. Uno se hace un corte, el otro se hace otro corte. O a veces, yo conocí un par de mi pueblo que eran peor. Se vestían igualitos, decían todo igualito y se cambiaban las novias. Y así cambiaban. Estaban en el grupo E, la mamá, los papás los ponían en grupos diferentes, no en el mismo grupo, para que no lo fueran a confundir. Y uno era mejor estudiante que el otro y el otro se metía en el salón a hacer el trabajo al otro. Me acuerdo los gemelos Zambrano, eran así, eran malísimos, tremendos. No sé qué son de esos muchachos, creo que se fueron del país, algo así. Bien, entonces, pero ambos son dos gemelos exactamente idénticos, pero cada uno es una entidad diferente, ¿entendieron? ¿Vieron esa parte? Sí. Cada uno es una entidad, una instancia, Sí, señor. un ente, un objeto, un elemento independiente, particular, un individuo. Entonces, el conjunto de entidades representan un conjunto de individuos. Esos individuos se les llaman entidades en bases de datos. En programación se le llaman objetos. ¿Ya? Al conjunto de entidades en programación se le llaman clases. Acá se le llaman conjunto de entidades, tal cual. Entonces hay una relación. Entonces saco del conjunto de entidades puertas, una puerta al azar, y saco del conjunto de entidades áreas, saco un área al azar, y me sale el primero, identifico el primer elemento. Bueno, la puerta que saqué no no pertenece a ningún área. Absurdo, entonces ¿qué hace esa puerta ahí? Me sale la puerta y la puerta pertenece a un área. Es decir, que cualquier puerta a la que esté ahí, tiene que tener un área. Me voy al revés y saco una puerta, un área. Paz. Y me sale con que puede que no tenga puerta, pero se le puede colocar una puerta. ¿Me explico? Me sale que no tiene puerta, pero sí se le puede colocar una puerta. De pronto saco otra por evitar. Y la voy a ver. Me salió una puerta que no tiene área. Un área que no tiene puerta. Voy a sacar otra. Esta me salió con puerta. Es decir, que puede pasar que en el conjunto de entidades áreas existe la posibilidad de que hayan áreas sin puerta y áreas con puerta.
Pero en el caso de las puertas, toda puerta debe tener un área. Entonces hay una conexión entre la entidad puerta y la entidad área. Y eso se pinta con un rombito en la mitad conectando las dos entidades, conjunto de entidades, perdón, que se representan con un cuadrado, un rectángulo. Y que cada atributo se representa con un circulito conectado a ese rectángulo. Y el nombre del conjunto de entidades se coloca dentro del rectángulo. Y el nombre del atributo o de la cualidad se coloca dentro del circulito conectado a dicho rectángulo. Bien, esto yo lo conecto. Esa relación debe tener un nombre. Se le llama interrelación a eso en el diagrama de entidad-relación. Y debe tener un rol, una acción. Se escriben en términos de verbos, de acciones, de operaciones. Entonces, y en infinitivo. Entonces yo hago mi cuadrito rectangular y coloco puertas en plural. Y hago mi cuadrito rectangular y coloco áreas. Y al conjunto, a ese cuadrito rectangular que se llama puerta, se le llama conjunto de entidades. A ese conjunto de entidades puertas le coloco unas peloticas y las conecto con ella con una raya. Esas peloticas son área, perdón, alto, alto, ancho, otra grosor o largo, otra material, otra número de cerraduras, otra color, otra precio. Esos son los atributos de las puertas. Ahora me voy para el conjunto de entidades áreas y hago unas peloticas y las conecto. La primera pelotica se va a llamar alto, otra ancho, otra largo, otra área, otra, otro atributo, otra pelotica. Si tiene no, ventana, porque ventana hacía parte, está conectada, es otro conjunto de entidades conectada a área. Si tiene baldosa, si tiene baldosa o no tiene baldosa. Bueno, todo lo que yo le voy a sacar a un área específica. Bien, y ahora teniendo los dos cuadritos con las peloticas conectadas, un cuadrito se llama puertas y el otro cuadrito se llama áreas, con sus respectivos atributos conectados, hago un rombo en la mitad de los dos, en el espacio entre los dos, el espacio que hay en la hoja entre los dos, en la hoja de papel, coloco un rombo. Un rombo es como si fuera un diamante, ¿ya? Y lo coloco ahí. Y paso una rayita desde una de las esquinas del rombo hacia el conjunto de entidades puertas, hacia el rectángulo puertas, y conecto en la otra esquina del rombo con el conjunto de entidades áreas, con el rectángulo áreas. Y ya estoy conectándolos porque en el análisis detecté, identifiqué que si hay una conexión entre puertas y áreas. ¿Ya? Y a ese rombito le pongo un rol, una acción, y lo coloco contener o pertenecer, más bien. Entonces, dentro de la R coloco, dentro dentro del rombo, coloco la palabra con pertenecer en infinitivo. Y digo, bueno, ya sé que estoy conectando el conjunto de entidades puertas con el conjunto de entidades áreas. Ahora necesito saber una puerta al azar con cuántas áreas se relaciona. O, dependiendo del nombre del rombo, debo leer una puerta, cualquier puerta del conjunto de puertas, a cuántas áreas pertenece, porque la relación se llama pertenecer. A cuántas áreas pertenece. Entonces ya yo había hecho ese ejercicio. Una puerta le pertenece a un área. ¿Ya? Y coloco un palito del otro lado pegadito a la entidad área. Vean, analicen lo que estoy diciendo. Estoy hablando, por lo tanto necesito que tengan un esquema mental sobre las palabras que estoy diciendo. El cuadrito, yo como usted debería estar haciendo lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo lo debería estar pintando en una hoja. El cuadrito con las entidades a puertas y a 10 centímetros el cuadrito de las entidades áreas.
El cuadrito de las entidades áreas lo conecto con unas peloticas, con unos palitos, llamados atributos, y que dentro de cada pelotica coloco el nombre de atributo. Y entre los 10 centímetros que separan el conjunto de entidades puertas, el conjunto de entidades áreas, ahí en la mitad de los 10 centímetros, en el centímetro número 5, pinto un rombo. Y el rombo le coloco internamente la palabra pertenecer. Luego coloco una de las esquinas del rombo y la conecto con cada cuadrito. Con el cuadrito a la izquierda y con el cuadrito a la derecha. Ahí estoy diciendo que las dos entidades se conectan, pero todavía no he identificado, no he pintado, no he plasmado, no he modelado, no he graficado, no he diseñado, no he representado. Lo mismo, todo eso son sinónimos. No he representado, no he modelado, no he especificado la cardinalidad, también llamada multiplicidad, que corresponde al número de elementos de una entidad con la que se relaciona una entidad con otra entidad con otras entidades, de la misma entidad o de otro tipo de entidad. Es decir, que una entidad se puede conectar con otras entidades del mismo tipo. Por ejemplo, yo puedo tener el conjunto de entidades personas y tengo un conjunto que tiene todas las personas metidas ahí. Cada persona es una entidad. Y las personas se relacionan, claro, yo me relaciono con mis hijos, con mi esposa. Y la flecha, el rombo conecta al cuadro entidades personas con ella misma. O sea, la raya del cuadrito, entra el rombo y del rombo sale otra vez para el mismo cuadrito. Esa relación se llama interrelación reflexiva. Pero normalmente no, pues no es normal, eso depende del problema, del caso, del contexto, del universo, del alcance, del dominio, del negocio que estoy intentando modelar. Eso depende de eso, de lo que uno se encuentre en realidad, con qué me voy a encontrar. Pero es muy frecuente, lo más común, lo que más se encuentra uno son en interrelaciones entre entidades diferentes. Por ejemplo, en el caso entre una entidad puerta y entidades áreas. Esa interrelación debe tener una cardinalidad que identifica el número de elementos con los que el número de entidades con los que se conecta la entidad A del conjunto A con el número de entidades del conjunto B, siendo A puertas y siendo B áreas. Entonces, una puerta pertenece a una área. Entonces, en ese gráfico, con el rectángulo, el rombo conectado al rectángulo a la izquierda y el rombo conectado al rectángulo a la derecha, yo paso coloco un palito o coloco un palito o un 1 del otro lado de la entidad, del otro lado del rombo. Si estoy parqueado en la entidad puertas, paso el lápiz, paso por encima del rombo, cojo la línea y ya casi pegadito al cuadrito del conjunto de entidades áreas, ahí coloco un 1. Eso quiere decir que una puerta le pertenece a un área. Ahora me ubico con el lápiz en el cuadrito en el rectángulo del conjunto de entidades áreas. Ya estoy del otro lado. Y digo, bueno, un área cualquiera, ¿cuántas puertas le pueden pertenecer? Y un área puede tener varias puertas. Como en realidad no sabemos, porque depende de lo que nos encontremos en la vida real, de pronto algún loco puede tener una habitación con 20 puertas. De pronto. No es loco, no es común, pero en este mundo se ven tantas vainas que de pronto puede que exista un área con 20 puertas. De hecho, en el centro de convenciones hay un área que tiene, creo que, un número de puertas parecidas. Tiene varias salidas y hay una pared en la que se abren las puertecitas, quedan como unos cubículos para que hacer exposiciones. Un área de esa, el salón no sé qué vaina. Bien. Entonces, nos encontramos que un área cualquiera puede tener cualquier cantidad de puertas. Pero puede que tenga, cuando digo cualquier cantidad, el cero es una cantidad. El cero es una cantidad vacía, pero es una cantidad. En términos matemáticos, en términos de conjunto, es una cantidad. Una cantidad vacía. Pero se puede contar.
Cero es cero, se puede contar. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que una puerta, perdón, un área a un área le pertenecen, porque la interrelación se llama pertenecer. Un área le pertenecen cualquier cantidad de puertas, estoy incluyendo cero, o cualquier cantidad. Como el número no lo podemos determinar, le ponemos asterisco o una patica de gallo. Parece la patica de una gallina que tiene 3 dedos. Entonces uno pone la rayita con 3 ramitas así a la izquierda, pegadas a la entidad del otro lado. Entonces, ¿qué haría yo? Yo digo, bueno, ok, estoy en el conjunto de entidades áreas. Cojo el lápiz y lo paso por encima del rombo pertenecer y paso por la línea de pertenecer que se conecta con las entidades, con el conjunto de entidades puertas. Y ahí al ladito del conjunto de entidades puertas, al ladito en la línea esa horizontal, al ladito pegadito a la puerta, coloco un asterisco para indicar que es cualquier cantidad. O quito el asterisco y pongo una patica de gallo para indicar que es cualquier cantidad. O también puedo indicar, si quiero ser más explícito, coloco un cero, punto, punto, asterisco. O coloco la otra notación, una pelotica en la mitad de la línea y la patica de gallo. Esa pelotica significa cero. Un cero, coloco en realidad un cero y una patica de gallo. Ya eso se llama diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación, ¿qué representa? De manera gráfica, el conjunto de entidades del universo de una base de datos con sus atributos, cada conjunto de entidades con sus atributos, las interrelaciones que hay entre los diferentes conjuntos de entidades y el rol, cómo se relacionan y la cardinalidad entre ellas. Entonces, eso es lo más delicado, lo que más requiere tiempo, lo que más requiere cuidado, lo que más requiere atención, dedicación del diseño de base de datos. Es hacer un buen diagrama de entidad-relación que represente la realidad, lo más exacto posible la realidad de ese contexto, universo, alcance, límite de la base de datos. ¿Ya? ¿Entendieron todo eso? Sí. Profe. Ok, entonces les dejo el ejercicio que me hagan como práctica, porque no está en la plataforma, pero como que practiquen. Intenten hacer el diagrama entidad-relación de todos los elementos que hay en la casa, relacionándolos de manera lógica. ¿Comprenden? De manera lógica. Y hacen un diagrama entidad-relación para inventariar los elementos que hay en una casa. Teniendo en cuenta que el propietario puede saber, por ejemplo, cuánto cuesta todo lo que está en un área. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto me costó ese cuarto con todo lo que está incluido. Por ejemplo, y eso tiene que tenerlo en cuenta uno también, no solamente la base de datos, sino las consultas que van a hacer. Porque de las consultas también dependen las relaciones. ¿Me explico? Les voy a poner otro ejemplito. Imagínense que van a hacer una base de datos para organizar, optimizar y mejorar el proceso de las tutorías de proyectos de grado, de trabajos de grado. En presencial las tutorías de trabajos de grado no existen, pero perdón, en distancia, pero en presencial sí. Además de las clases de la asignatura de proyecto de grado, los estudiantes le asignan un profesor y ese profesor se encarga de orientar fuera de las clases y normalmente no es el mismo profesor de la asignatura de proyecto de grado, sino que es otro. Otros, a veces le van a asignar varios, que se encargan de orientar al estudiante para que realice adecuadamente su proyecto de grado. No se lo hacen, ni le resuelven, ni le enseñan, ni le dan clase, ni nada, sino que el estudiante dice acá y le dice, profe, lo que pasa es que yo estoy haciendo esto, y quiero hacer esto. ¿Qué me recomienda usted? Entonces el profesor dice, te recomiendo que estudies esto, que estudies esto, que estudies esto, que estudies esto. Y hagas esto, estas son las herramientas para hacerlo, aquí encuentro el material. Total.
Y el estudiante va, se puñalea, de ratico tiene que venir porque yo tengo un compromiso. Compromiso, mostrarme los avances sobre lo que te dije que implementara. Y el estudiante tiene que regresar otra vez. No le doy una sola tutoría más, sino me trae los compromisos cumplidos. Y si no me trae los compromisos cumplidos, no tiene tutoría. Y si no cumple el número de tutorías positivas, porque no necesariamente tienen que ser negativas, normales, porque ya el profesor, sino que tenga un avance. Es decir, que el estudiante puede que traiga los compromisos, pero los trajo malos. Yo le doy la tutoría, pero dejo la anotación ahí. No hizo lo que yo le dije, o lo hizo de manera mediocre, o lo hizo de manera rápida, o lo hizo por hacer, o lo hizo porque le dio la gana y no profundizó. Entonces esto le falta, y uno lo anota ahí, le doy su tutoría, pero lo dejo ahí. Cuando el pelado vaya a presentar ya proyecto de grado, se le mira ese seguimiento. Y si el seguimiento no pasa del 80% de positivo, punto positivo, no se gradúa. Le toca esperar otro semestre. Y así hasta que le asignen otro profesor o el mismo profesor, etcétera. Y si en 2 años no se gradúa, queda por fuera del programa y tiene que hacer un curso que vale 2,5 millones de pesos. Se llama curso de actualización. Eso sí aplica en distancia. Es decir, que un estudiante en distancia que no se gradúe en 2 años porque no haya podido hacer, no haya querido, no haya podido saber lo que sea, hacer su proyecto de grado, tiene que pagar un seminario de actualización que implica matricular las asignaturas que le quedaron bajitas durante la carrera, un semestre, pagar un valor, hacer esas asignaturas y volver a escoger otra opción de grado. Entonces el estudiante se puede decir, bueno, esta vez no voy a hacer proyecto porque definitivamente no lo pude terminar o tengo flojera o no lo quiero hacer, lo que sea. Voy a hacer el seminario de grado, entonces para el seminario de grado tiene que bajar con 1,500,000. Y con eso que están graduando la mayoría de los estudiantes, con un seminario de grado. Y entonces háganse, por ejemplo, un diagrama de interrelación para llevar las carreras de las mototaxis, para llevar las carreras de los taxis, por ejemplo, para llevar los problemas del barrio donde ustedes viven, para optimizar los problemas y quién los atiende, cómo van los problemas, qué gestión se la ha hecho. ¿Me explico? Esa es buena. Yo hice una aplicación para eso y me gané un premio. Muy bacana. En el concurso internacional de semilleros de investigación, nacional de semilleros de investigación. La aplicación que yo hice, no sé si la tienen todavía funcionando, la tenía la alcaldía antes de William Dow. Y la tenía para los turistas. Muy bacana. Sí, para que me alcance el teléfono en la otra tutoría, yo les pregunto, ¿todo está bien ahí para culminar? Porque se me está acabando y por lo menos quiero saludar a los muchachos del otro curso. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda al respecto? Sí, todo está claro. ¿Qué les toca ahora? A mí me toca ahora ecuaciones diferenciales. No, ¿qué les toca de la asignatura? A mí también. ¿Qué les toca Profe, ahora con la asignatura? Que lo que le acabo de, leer, de explicar. ¿Qué les toca ahora? ¿Qué tienen que hacer? profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso también, de lo que está en la plataforma de protocolo. Ujú. Usted, bueno, al principio nos pidió que teníamos que hacer una síntesis, pero bien hecha, bien elaborada, estructurada, porque tenemos que darle bien duro a esta cuestión de lo del diagrama entidad-relación. Ujú. Y observando ahí, dice que tenemos que hacer un DER. Tenemos que Claro. coger uno. Ponme atención, ¿cómo te voy a mandar una síntesis si no encuentro el producto de la síntesis? El producto de la síntesis es la demostración de que lo que leyeron, lo que sintetizaron, lo que analizaron, etcétera, lo comprendieron. Para eso tienen que hacer DER. Por eso ahí dice, hay que coger un proyecto. Ya yo cogí el mío, ya lo tengo ya plasmado en DER. Y dentro de las lecturas que yo estaba haciendo, pues no entiendo por qué siempre eh, mencionan más que todo a MySQL y a los otros motores de base de datos como que ni por Le ahí lo resuelvo mencionan. una pregunta y esa pregunta es buena, te la resuelvo enseguida.
Resulta que MySQL es GPL, Public Global License, licencia de uso pública global. Lo que te quiere decir que cualquiera, el que le dé la gana, lo puede descargar, lo puede instalar e incluso lo puede modificar el programa, el software, y hacer una versión de MySQL, versión MySQL Cartagena. Entonces, una vez lo haga, si la descarga y la utiliza, no tiene ningún problema. Si la regala, no tiene ningún problema. Si la comparte, no tiene ningún problema. Puede hacer lo que le dé la gana con ella. Si la modifica y se pone a estudiar el código fuente, porque puede descargar el código fuente de MySQL, cómo está hecho el motor de base de datos, y lo modifica y dice, bueno, voy a hacer una versión de MySQL que tenga su propia interfaz gráfica y que tenga esto, que lo otro, que mejore esta vaina, me inventé una técnica de consulta que no la tienen los motores de base de datos y se la voy a meter a MySQL. Fran, y funcionó y tú te ganaste tus premios, etcétera, etcétera. Esa versión XYZ que sacaste a partir del código fuente de MySQL también tiene que ser libre, tiene que ser PL, o sea, no la puedes cerrar, no la puedes vender y quedarte con el código. Puedes venderla si te da la gana, pero el código lo tienes que publicar. ¿Entendieron? ¿Sí me Ok, entienden? es por eso. Entonces, O sea, en las universidades no hay plata. ¿Por qué? Porque nunca hay plata. Donde sí hay, no hay. Parece que la plata le saliera huyendo a las universidades, pero en realidad sabemos que sí existe. Para no entrar en detalle, los otros motores de base de datos no tienen esa cualidad. No son GPL, son privativos, le pertenecen a una empresa particular y esa empresa pagó mucha plata por desarrollarlo a un poco de gente que trabaja allá y le quiere sacar esa plata. Y esa plata cuesta en el uso. Si tú descargas Oracle, cuesta un montón de plata para instalarlo. Lo puedes descargar pirata, pero como esto es academia, uno no puede decir en un tutorial, en un libro, descárgate Oracle pirata. Por eso es que la mayoría de los documentos dicen, vamos a usar MySQL porque no te están motivando a que hagas algo ilegal, sino que vaya a la página, descargue el motor de base de datos que lo puede usar sin ningún problema y sobre ese hacen los trabajos. Si haces algo con Oracle y a la bendita empresa le da la gana de decir, ven acá, ¿con qué licencia usted hizo este tutorial? Entonces, quien hizo el tutorial va a decir, miércoles, me cogieron. No tengo ahora cómo responder esa pregunta. Me toca comprar Oracle para demostrar que el tutorial lo hice con una versión legal y no una versión pirata, descargada sin autorización del proveedor. ¿Comprendiste? excelente. Y yo, o sea, yo también estuve investigando una cuestión ahí, que esa María BD es como Es un que fork, se llama fork, es un fork. Un fork es un proyecto derivado de otro proyecto. Cuando exactamente, MySQL pertenecía a la empresa, de extinta empresa Sun Microsystems, Sun, Sistemas Unificados en no sé qué vaina, Sun, Sun Microsystems fue la que desarrolló MySQL y Java. Esa empresa fue comprada por otra empresa que se llama Oracle. Esa empresa Oracle tenía un software o tiene un software llamado Oracle System Database Server, el motor de base de datos más avanzado y más famoso del planeta. Pero es el más caro que existe, de todos es más caro que existe. Es una licencia de Oracle para una pequeña empresa que lo puedan usar dos personas, el servidor, o sea, para dos cuentas de usuario, cuesta 50 millones de pesos. La sola licencia. Imagínate, para dos personas. O sea, o sea, dos software se pueden conectar a él. Si quieren más software tienes que pagar, entonces la licencia ahí sí baja, bajan un poquitico por cada software, bajan como 4 o 3 millones de pesos cada licencia. Entonces el software hay que meterle ese dinero. Entonces, cuando Oracle compró esa empresa, la compró por dos motivos. Necesitaba el lenguaje de programación Java para desarrollar un montón de cosas que ahora se llaman Java Enterprise Edition. Bueno, que antes también se llamaba así, pero ahora la mejoraron. Le metieron más cosas. Y también porque el motor de base de datos MySQL estaba compitiendo directamente con Oracle. En las universidades no estaban enseñando Oracle, sino MySQL. Entonces los estudiantes salían o salen conociendo más las sentencias SQL para el motor MySQL que las sentencias SQL para el motor Oracle. Entonces cuando los estudiantes se gradúan y salían a una empresa, los dueños de la empresa decían, no joda, que vaina tan fregada
que tenemos Oracle y los estudiantes prefieren trabajar sobre MySQL, siendo la misma vaina. No es lo mismo. Un 90% es lo mismo, pero hay unas cositas puntuales que no son lo mismo, que es lo que ustedes van a aprender acá de manera y de su trabajo independiente. Yo les coloqué todo el material ahí para SQL estándar y ustedes tienen que hacer el ejercicio en los 4 motores de base de datos, SQL Server, MySQL, Postgres y Oracle. Y se van a dar cuenta que la profe no está aprendiendo a hacer lo mismo. Yo le digo, lo mismo, hazme una tabla con una columna autoincremental en Oracle para que veas que no es lo mismo que MySQL. Ah, sí, profe, cambia esta palabrita. Eso es lo que ustedes necesitan aprender. Para cuando salgan al mercado, no digan, no, es que yo solo sé montar bases de datos sobre MySQL. Eso me parece de quinta, eso me parece un suicidio. Llegar a decir eso en una entrevista, en una empresa, eso es un suicidio laboral. Uno tiene que ser competente. Ya, eso dice mucho que la persona solamente se limitó a lo que la universidad le dio y ya. Por eso vamos a trabajar con los 4, o van a trabajar con los 4 motores de base de datos. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque hoy en día actualmente ya no los estoy obligando a hacer nada ilegal. Ya existe una versión de Oracle para estudiantes, se llama personal. Ya existe una versión de SQL Server, que es el segundo motor de base de datos más famoso y avanzado del planeta. Pago, hablando de pago, porque hay 2 pagos y 2 libres. Los 2 motores de base de datos de manera privativa, licencia privativa, más famosos del planeta son Oracle y SQL Server. Hay otro que se llama DB2 que pertenece a IBM, pero no es muy popular. Para remate que es bien caro. Esos son los más famosos pagos, porque hay otro montón, Access, pero no es tan famoso para empresas, sino para las casas, para pequeñas empresas, para personas profesionales. Para el entorno, en el contexto de software libre, software gratuito, software sin licencia, sin restricciones de uso, hay 2 muy famosos, 3 muy famosos. El más famoso de todos es Postgre, no es MySQL, es PostgreSQL. Sigue MySQL y sigue SQLite, SQLite. En ese orden no lo dice John Arrieta, sino que yo leo mucho y eso cada rato lo pasan sacando anual. El ranking de los productos de software más utilizados a nivel mundial. El ranking de los productos tecnológicos más utilizados, más demandados a nivel mundial. Entonces, hace poquitico Java estaba punteando, ahora está siendo alcanzado por Python, pero todavía no se lo gana. Y JavaScript hace 15 años atrás era un zombie, un fantasma, un muerto, que hoy en día, como el ave fénix, resucitó de la ceniza y está punteando entre el lenguaje más utilizado a nivel mundial. Incluso tanto que le ha dado más palos a Java y a C# y a Python. Se los ha ganado. Otra vez volvió a tener popularidad y fuerza porque lo mejoraron. ¿Ya? Entonces yo eso lo sé por eso. Entonces ustedes no deberían de ser loros, porque yo lo dije ya, consúltenlo, búsquenlo, investiguen. Todo lo que les he dicho es su responsabilidad profesional, personal, es su responsabilidad como estudiantes, es su responsabilidad interna consigo mismo, no ser loros, sino que busquen la manera de comprobar si lo que les he dicho es falso. Y sería bueno que en algún momento digan, profe, lo que pasa es que usted dijo esto que está aquí. Yo creo que no es así porque leí esto, y de pronto yo me equivoqué. No, ese día yo me tomo 20 costeñitas en nombre de esa persona, porque me hace sentir docente y el docente se debe equivocar. Pero cuando el docente dice, y los estudiantes copian eso que dice, y lo repiten como unos loros y no investigan, el profesor puede decir que 1 más 2 es 10 y se lo tragan. Y así queda. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, es por eso, Cifredo, porque MySQL ha sido muy, muy reconocido, muy aceptado, ¿cómo es la palabra que te quiero decir? Muy, como cuando uno tiene aceptación por una comunidad, ¿cómo se le llama eso? Ha sido regocijado, No, ampliamente apreciado, exacto.
ampliamente por la comunidad académica, es decir, los tutoriales, las cosas que tú encuentras porque alguien que quiso enseñar lo hizo. Y para enseñarlo, pues utilizó lo más fácil, lo más fácil no, lo que menos complicaciones les dé. Instalar Oracle es un complique porque Oracle requiere bastante máquina. Entonces, quien va a hacer un curso de base de datos no va a perder, un tutorial de base de datos no va a perder tiempo instalando Oracle. Si sabe que puedes cargar MySQL y lo puedes instalar, lo puedes cargar incluso portable y funciona. Mientras que Oracle portable no lo encuentran ni en la Patagonia, toca instalarlo. Ellos se cuidan mucho de esas cosas. Y al final, si va a explicar los fundamentos, los puede explicar en Access, en SQL Server, en Postgres, en PostgreSQL se llama así, en Oracle, en SQL, en cualquiera de ellos los puede explicar los fundamentos. Y es lo mismo, cambia es el motor el que lo está haciendo. Para facilitarse y ahorrar ese tiempo, lo hacen en el motor de base de datos que pueden acceder, al cual pueden acceder de manera más simple y que se puede instalar en casi cualquier sistema operativo. Porque Oracle no se puede instalar en Macintosh, solamente, y en Linux toca hacer un trabajo grande para instalarlo. ¿Sí me explico? Es por eso, es la popularidad, y la popularidad siempre tiene un motivo. Por ejemplo, los candidatos a presidencia o políticos que tienen más popularidad porque han hecho mejores trabajos que los otros. En cuanto a publicidad, en cuanto a sugestión, en cuanto a engaños, que es lo que mejor hacen, en cuanto a robos escondidos, que es lo que mejor hacen, etc. Esas acciones para o buenas le han dado una popularidad. Y la popularidad a veces es buena o es mala. En el caso de MySQL es buena. Es uno de los motores de base de datos más bacanos para trabajar. De hecho, todas mis clases, mis tutorías las voy a orientar con MySQL. Por simple razón que la universidad no me ha dado autorización para usar una licencia como SQL Server o como Oracle. También voy a intentar en un momento dado hacer algo en SQL Server, en Postgres, para que vean que es la misma vaina. Lo paso a Postgres y lo paso a MySQL, para que vean que dice, profe, no cambió nada. Claro, porque yo voy a enseñar es SQL, que no es un motor de base de datos, que no es un software, es un lenguaje de programación. Lo que pasa es que los motores de base de datos les han colocado el nombre de manera, yo no sé por qué, pero le han colocado al nombre de motor de base de datos, le han colocado el nombre del lenguaje. Por ejemplo, MySQL. Por ejemplo, PostgreSQL. Por ejemplo, SQL Server. Por ejemplo, Oracle SQL Plus, así se llama. Le han puesto a los nombres de los motores, le han puesto el nombre del lenguaje, ¿entendieron? Pero son dos cosas diferentes. El lenguaje es uno y el motor es otro. ¿Alguna otra duda? Duda como tal, no, profe, sino es que, bueno, yo descargué y ahí he estado probando con el SQL Server El para Express. trabajar con ese de tranza, Cargaste el Express, supongo. El SQL pero Server Express. me pareció, o sea, la instalación es bien complicadita, o sea, hay que hacerle un poco de unas mañitas ahí, unas cosas, me tuve que repetir el tutorial como 5 veces para poderlo instalar a la perfección, profesor. Porque normalmente te vas para un tutorial, ese es el problema. Porque en la página de SQL Server y de Oracle hay una cuestión que se llama instrucciones de instalación. Es bien larguita, tiene como unas 20 páginas, pero ahí te explican todo. Que el sistema operativo debe ser tal, que la memoria RAM debe ser de tanto, que los procesadores mínimos deben ser de tanto, que la actualización del sistema operativo debe ser de tanto, que no debes tener estos programas funcionando, etcétera. Como no te fuiste a la fuente del conocimiento, te tocó perder tiempo buscando por aquí, buscando por allá, buscando por acá. Lo malo de eso es que están en inglés. Bueno, lo bueno, porque si fuera malo, no nos pusieran a leer y aprender inglés. Eso, la mayoría de los proveedores colocan, la mayoría no, todos los proveedores de software colocan en su sitio web de descarga tienen unas instrucciones de instalación. Y ahí dice, cuando es Windows, haga esto. Cuando es Linux, haga esto. Cuando es Macintosh, haga esto. Entonces dice, ahora no se puede instalar en Macintosh, pero puede instalar SQL Plus, que es una aplicación que permite conectarte desde Macintosh hacia Windows, hacia Linux, teniendo Oracle instalado allá. Y te dicen todo, y tú sigues eso al pie de la letra, y de pronto te puede demorar lo mismo, o te puedes demorar menos, y lo instalas perfectamente. Y no pierde uno tiempo buscando por aquí, perdiendo tiempo por allá, buscando este man
A mí me ha pasado que a veces he buscado un videotutorial y el hijo de madre termina no haciendo nada. No sé si le ha pasado. No funciona. O el videotutorial al final dice que, ¿verdad? No, y no sé ni para qué lo publican, es lo que más piedra me da. Empiezan emocionando a la persona, pipa, y después no funciona. Eso perderá tiempo por la fuente. Entonces, dentro del informe de instalación está qué recursos académicos orientadores utilizaron para hacer la instalación. Y colocan ahí la referencia, para ver más o menos cómo es su hábito de consulta. ¿Ya? Bien, ahora sí, muchachos, a las 4 en punto, a las y 40 tengo que empezar la otra clase. Los dejo. Estén pendientes del material, las actividades. Por ahí alguien me colocó, me escribió, profe, que le mando, me acepte